Gracias nuevamente, mis hermanos, hermanas, que la gloria sea siempre para el Señor. Y como les decía hace un momento, estoy muy complacido de poder compartir nuevamente con ustedes. Hace un año más o menos fue la última vez que tuve esa oportunidad, y gracias a Dios porque el Señor ha hecho la obra y las cosas se han ido acomodando con su congregación, y sigo orando para que el Señor les provea ese edificio que necesitan. Y yo entiendo esa situación porque en cierta manera la vivimos también hace como 40 años allá aquí en la Belmont y Damon, en Ebenezer. Y fue una lucha tremenda porque apareció un edificio, pensamos que ese era, pero no era. Aparecía otro, hasta que el Señor puso el lugar allí, y gracias a Dios por la provisión que ha hecho. Allí está el edificio todavía. Los developers le tienen mucha gana porque está muy, muy bien ubicado. Están llamando que si lo queremos vender, y que no para hacer otra iglesia, pero para hacer una torre allí de apartamentos. Pero oro al Señor para que el Señor provea el mejor lugar para ustedes y no tengan que estar en esto de mover para acá y mover para allá. Yo entiendo eso. Entonces, esa es mi oración, y que eso sea lo que el Señor les provea. Su pastor me compartió que están hablando y están en una serie sobre el discipulado, llamados a ser discípulos, y me estaba comentando que hablaban de esas virtudes, características que debía tener el apóstol de Jesucristo, el discípulo de Jesucristo. Sí. Y pensando en eso, él me dijo que si quería predicar sobre eso. Y dije, voy a pensarlo, hermano, vamos a ver qué el Señor pone en mi corazón. Y leyendo justamente el texto que hemos oído en el día de hoy, encontré algunos detalles muy interesantes de lo que debe ser el discípulo de Cristo. Y una de esas características del discípulo de Cristo debe ser la adaptabilidad. Adaptabilidad, ¿sí? El poderse adaptar. Pero, como dice el título, sin comprometer principios. Y yo quiero que piensen por un momento lo importante que es ese aspecto en la vida de cualquiera de nosotros, en la vida secular, en la vida como cristianos, la adaptabilidad, esa capacidad de acomodarnos a las circunstancias que nos presenta la vida y tomar lo mejor de eso que nos presenta la vida. Se necesita ese elemento, acomodarnos a las circunstancias que lleguen, no vivir de las circunstancias, y clarifico eso, pero piensen por un momento en distintas épocas de su vida. A usted le ha tocado adaptarse. Sí. Somos inmigrantes y nos tocó adaptarnos, ¿no es cierto? Adaptarnos a costumbres diferentes, a lengua diferente. Y ya no somos ni de allá ni tampoco somos de acá, ¿no les parece? No, y es una realidad, porque esa mezcla de culturas, nuestra cultura que traíamos de nuestros países de origen, la cultura de acá, se vuelve una mezcla. Somos un ser diferente por esa adaptabilidad, ¿sí? Y aún nuestros hijos, es curioso, ¿sí? Nuestros hijos nacen aquí y no son del todo completamente de aquí. Es un ente, llamémoslo así, diferente a lo que es ser de aquí, y tampoco muy lejos de lo que es ser de allá. Pero la adaptabilidad es un elemento indispensable en el proceso de vida, no solamente de las personas, pero también de las entidades, de las corporaciones. Uno de los ejemplos más claros de un problema de adaptabilidad a nivel corporativo aquí en Norteamérica, recuerdo, y posiblemente ustedes recuerdan, de Blockbuster. Y ahora saben de Netflix. Esa lucha en la década de los 90, ¿sí? La ganó Netflix porque Blockbuster falló adaptarse, ¿sí?
En la década de los 90 queríamos ver la película y entonces íbamos a la tienda de Blockbuster y había tiendas de Blockbuster por toda parte, ¿sí? Los que ya vivían en esa época. En todo lugar. Había 9,100 tiendas de Blockbuster en Estados Unidos y algunas en el exterior. Y tú ibas por tu video, el paquete así de VHS, grandísimo, y Blockbuster se sentía rey y dueño del mercado de rentar videos. Ahora, el problema es cuando usted se demoraba unos poquitos días en entregar la película, ¿se acuerda? Las multas que le tocaba pagar a uno. Y a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué tiene que pagar uno tanto por esto? Ahora, en ese momento histórico estaba pasando la tecnología del cassette de VHS, estaba pasando al DVD, ¿recuerdan? Y obviamente el DVD pues es más pequeño, más compacto, mejor calidad la imagen. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea, esto lo puedo mandar por correo. Y así empezó Netflix. Netflix empezó creando un programa que uno se suscribía, pagaba una mensualidad y te mandaban 2 o 3 películas. Es decir, usted solamente podía tener 3 películas, pero cuando mandaba una podía pedir la otra. Y se creó un sistema muy, muy interesante. Pero Blockbuster pensó que era rey y dueño del mercado. Y dijo, no, eso no nos va a pasar nada. Los dueños de Netflix estaban empezando a tener éxito, le ofrecieron al Blockbuster venderles el negocio y que ellos se encargaran de él. Y viajaron a la sede de Blockbuster, entre los gerentes y todo esto, y esta gente se burló de ellos. ¿Entiende? Y ellos siguieron con su situación. Pero obviamente esa falta de adaptabilidad le estaba costando tremendamente a Blockbuster, porque tenía que sostener tiendas, tenía que sostener personal y la gente tenía que ir allí. Mientras que simplemente pedía uno por correo o en la computadora o algo y le mandaban la película que quería. Y de pronto, Blockbuster para abajo, Netflix para arriba. Para el año 2010, Blockbuster desapareció. A la quiebra, porque tuvo problemas para adaptarse. Así de que la adaptabilidad es fundamental en todo proceso, no solamente de vida de las personas, pero de corporaciones y de entidades. La iglesia misma necesita adaptarse. Y han habido adaptaciones. ¿Sí? Cuando yo observo a través de todos los años que el Señor me ha dado, cómo hacemos el servicio, cómo dirigimos el culto, el contenido de lo uno y de lo otro, han habido cambios. ¿Sí? Hay cosas que no cambian. ¿Sí? Pero la mayoría de las iglesias hoy en día, tenemos una gran banda musical aquí al frente tocando, antes no. El pianista allí, el director del servicio acá. Seguíamos los himnos en el himnario, no había pantalla de nada. Adaptabilidad. Como personas necesitamos desarrollar esa habilidad, la capacidad de adaptarnos. Pero quiero mencionarles un par de cosas que la Escritura nos dice allí. Ahorita hablamos un poco más acerca de la adaptabilidad, porque Pablo nos da una lección tremenda de adaptabilidad, especialmente como discípulos y para hacer a otros discípulos. Y quiero hablarles de algo que menciona Pablo allí en el versículo 16. Dice, me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Y este es un término que posiblemente lo leemos de corrido allí, no le ponemos mucho cuidado. Pero es la esencia de lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Cuando se nos es impuesta necesidad, no necesariamente de que alguien nos obliga a hacer algo, pero nosotros nos imponemos la necesidad de algo.
Ay de mí, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Hay muchas otras necesidades que nos son impuestas en nuestro diario vivir. Piénselo por un momento. Sí. Nos es impuesta la moda y de manera sutilmente la vamos adoptando por la influencia que tenemos afuera. Se nos imponen necesidades por el mismo instinto de supervivencia. ¿Sí? Usted piensa que ¿por qué trabaja? Pues tiene que sobrevivir. ¿Sí? Vamos a un trabajo donde nos pagan para poder tener dinero y comprar las cosas que necesitamos para el diario vivir. Así de que se nos es impuesta necesidad de trabajar. Y obviamente ni siquiera lo discutimos porque esa imposición se internaliza en nuestra vida y simplemente vamos a buscar trabajo porque hay que trabajar. Vamos a prepararnos en una habilidad, ¿sí? En una vocación para poder tener un trabajo mejor y ganar más y que nos vaya mejor. Se nos impone esa necesidad y nace de nosotros. Y es el punto crucial. Porque para Pablo se ha internalizado esa experiencia de compartir el evangelio como algo que nace de él, no necesariamente de que le fue impuesto. Y déjeme decirle que en la vida cotidiana, cuando uno hace las cosas porque hay una necesidad en uno que nace de uno y que nadie nos impone, la vida es mejor. Sí. La vida es mejor. Cuando venimos a este país y entendemos, oiga, yo tengo que aprender inglés, ¿no es cierto? Se nos impone esa necesidad, no porque alguien nos está obligando, pero porque está la necesidad, hay que resolver eso. En mi experiencia como educador en la escuela pública, yo encontré un fenómeno muy interesante a veces con los muchachos que recién llegaban al país, especialmente de México y nuestros países latinoamericanos. Algunos de ellos no querían aprender inglés. Y a mí me parecía eso tan extraño, porque, bueno, estamos aquí y tenemos que aprender inglés. Y ellos decían, no, yo no quiero aprender inglés. ¿Para qué? A mí me obligaron a venir aquí. Un día mi papá, mi mamá dijo, nos vamos y aquí lo pusimos y dejó sus amigos, dejó su familia. Entonces había esa reacción porque le estaban imponiendo de que aprendiera inglés. No veían necesidad, entonces, y reaccionaban de esa manera. Se es impuesta necesidad. Como cristianos se nos impone la necesidad de ir a la iglesia, de orar, de buscar a Dios, de vivir una vida de buen testimonio, procurar la voluntad de Dios, predicar el evangelio con palabras y con hechos. Sí. Se nos impone esa necesidad. Pero la pregunta es, ¿quién me impone a mí esa necesidad? ¿Es mi obligación? ¿Es la costumbre? ¿Es porque mis padres son creyentes y yo tengo que ser creyente? ¿Quién me impone esa necesidad de vivir la vida cristiana? Y cuando lo miramos en esa perspectiva de quién me impone las cosas, no hay resultados. Pero cuando esa experiencia se internaliza, la vida es diferente. La vida cristiana y lo que tengo que hacer como cristiano fluye de mí. ¿Por qué? Porque no es un agente externo, no es una persona, no son las reglas de la sociedad, no son las reglas de la iglesia. Para Pablo era claro que ese agente externo que le imponía esa necesidad era Dios viviendo en su persona. Era Dios manifestado en su vida y era un reconocimiento racional de que Dios quería lo mejor de él y que la mejor respuesta en fe era obediencia a su mandato. Y eso es para nosotros también. Cuando racionalizamos de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que
los mandatos que recibimos de Dios es para nuestro bien y para beneficio de aquellos que escuchan el Evangelio, las cosas fluyen diferente. Y hay adaptabilidad también. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿sí? Pero para Pablo era exactamente eso, era un reconocimiento racional de que Dios quería lo mejor para él, que era la mejor respuesta en fe, su obediencia al mandato de Dios y que había beneficio, aunque él no esperaba recompensa, había beneficio para él y para aquellos que escuchaban, creían y aceptaban el Evangelio. En Jeremías 20:19 dice el profeta, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero no puedo más. ¿Sí? Le era impuesta necesidad directamente de Dios. Amós decía en el capítulo 3, versículo 8, ruge el león, ¿quién no le tendrá el miedo? Habla Señor y Dios, ¿y quién no profetiza? Este es la necesidad creada de responder a lo que Dios nos manda. Para Pablo y estos profetas, esa necesidad impuesta era algo que venía desde dentro de su ser, que Dios había puesto en ellos y que ellos no podían resistir. Y hoy nosotros sabemos cuál es ese elemento en nuestras vidas. Hoy nosotros sabemos que esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nadie nos lo impone, pero el Señor habla a nuestro ser de acuerdo a la necesidad. Y si respondemos en fe, si respondemos en obediencia al Señor, la vida fluye. Cada día hay bendición, cada día hay milagro, cada día vemos personas cambiadas. Sí. En los versículos 17 y 18, Pablo habla de hacerlo de buena voluntad. Sí. La recompensa es de Dios. Y aunque actuamos sin esperar recompensa, la recompensa está allí. Nos es impuesta la necesidad de ser discípulos. Nos es impuesta la necesidad de hacer discípulos. Y esto no necesariamente es de palabra. Predicar el Evangelio tiene muchas connotaciones. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, tiene muchas connotaciones que no están limitadas simplemente al hablar. Yo diría que esa es la menor. La mayor es la vida que nosotros mostramos. El ejemplo que nosotros damos. Nuestra relación con las personas. En la medida que nosotros lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos manda, que es amar a otros a pesar de lo que son. Y como dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién. Estamos predicando el Evangelio también. Es importante hablarlo y decirlo y compartir el mensaje. Y esto es lo que Cristo hizo en mí y dar testimonio oral. Pero más importante es el testimonio de la acción. Y nos es impuesta necesidad de hacer eso. Y para hacer eso necesitamos adaptabilidad. Y Pablo nos enseña hoy cómo debe ser esa adaptabilidad, cómo es acomodarme a las circunstancias. Pablo habla en el versículo 19, y si usted tiene su Biblia, sígame, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. ¿Ve? Es ganar gente a través de el servicio. Es a lo que deben hacer de nuestro corazón, estar dispuestos a servir. Dispuestos a servir. Es interesante, algunos de ustedes saben, me gusta mucho el ciclismo y todavía lo practico. Y uno sale a los caminos en bicicleta y hay como una comunicación no escrita de solidaridad entre los ciclistas. ¿Sí? Si uno está por allí, de pronto decimos en Colombia, se pinchó una llanta. Siempre pasa alguien y dice, necesita ayuda. Y igualmente uno responde de esa manera. Si encuentra a alguien en el camino solitario allí con su bicicleta dañada, a ver cómo le podemos ayudar.
me hace pensar en los caminos de la vida, ¿no? En los caminos de la vida nos encontramos mucha gente con la llanta desinflada. ¿Quién lo va a ayudar? ¿Estamos dispuestos a ayudarlo? ¿O tengo que llegar ligero a casa? ¿O puedo crear mil excusas? Nosotros podemos crear mil excusas para no hacer el bien. Pero el Señor pone en nuestro corazón a través de su Espíritu, sirva. Y Pablo lo sentía así. Me hago siervo. Él no necesitaba eso. Me hago al servicio, me pongo al servicio de los demás. Es una adaptabilidad. El versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Tiene que ver con identificarse con el carácter de las personas. Adaptarme muchas veces, no para ser, decimos alcahuete, a las tonterías que alguien puede hacer, pero tener compasión por esa persona que de pronto no está haciendo lo correcto por cualquiera que sea la razón, y a lo mejor nosotros tenemos palabras que puedan ayudar a esa persona. Eso es adaptabilidad. Y de esa manera ejerzo el papel de discípulo y hago discípulos. En la segunda parte del versículo 20 dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Muchas veces un poco de tolerancia a las tradiciones de las personas nos pueden ayudar a que esa persona se vuelva para el Señor. A veces nos radicalizamos. No, eso no es bíblico. Eso no es de la iglesia. Y de una vez hacemos juicios y entonces esa persona ya no quiere saber nada más de nosotros, no quiere saber nada más de iglesia. Pero de pronto poder detectar cuál es esa línea de inflexión en la que podemos acercarnos a la persona que sabemos que no está en lo correcto, pero está aferrada a eso como si fuera lo correcto. Y el mundo está lleno de radicales, créame. ¿De qué manera puedo ganarme a esos radicales para el Señor? En el versículo 21 dice, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarme a esos que están sin ley. Y podemos tener muchas implicaciones e interpretaciones acá, ¿sí? Hay mucha gente que anda fuera de la ley, ¿sí? ¿De qué manera puedo yo ayudar a esa persona que está fuera de la ley para que conozca al Señor y mostrarle que hay una esperanza de vida nueva, de transformación en el Evangelio que Cristo nos presenta? A los que están sin ley, los que están fuera de la ley. ¿De qué manera puedo yo, en mi discipulado y en mi adaptabilidad, ganarme a esas personas? Y Pablo lo proclamaba, él lo hacía. Me he hecho débil, dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Tiene que ver con adaptarnos, ¿sí? Y hay veces que es difícil, especialmente cuando tenemos que lidiar con personas, ¿sí? Cuando compartimos trabajo con alguien que es insoportable, a ver cuánto lo podemos soportar y de qué manera podemos cambiar el timón y que las cosas sean de otra manera. Con aquel o aquella que vivimos bajo el mismo techo, ¿sí? Esposa, esposos, familia. El lugar más difícil para vivir y experimentar y dar testimonio del Evangelio es en la casa. Es una realidad. Pero ¿de qué manera dejo que el Espíritu Santo obre en mí para ser tolerante y ganarme a aquel que se opone? Pablo decía, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Tremendo, ¿sí? Esto es adaptabilidad. Y dígame si no es una virtud fundamental en nuestra experiencia de vida cristiana, esa capacidad de adaptarnos, ¿sí?
Lo que me den, a ver cómo lo transformo para bendición a otros. Como creyente puedo encontrar que la adaptabilidad en la vida cristiana no significa comprometer los absolutos morales ni negociar las verdades bíblicas. Significa flexibilidad en los métodos, firmeza en los principios para cumplir el propósito de Dios en cualquier circunstancia. Como creyente me puedo acomodar a las circunstancias del momento, al modo y razón de las personas, a las limitaciones que den, pero sin sacrificar los principios bíblicos. La iglesia puede hacer lo mismo también. Hay ejemplos en bíblicos de adaptabilidad. En el Antiguo Testamento, piensen por ejemplo en José. Sí. José es un ejemplo tremendo de adaptabilidad. Piensen en todo lo que le tocó sufrir. Piensen en lo que significó salir de su familia, ser rechazado por sus hermanos. Mas sin embargo no se echó a morir. Lo llevaron para Egipto, todo lo que le tocó vivir en Egipto. Era un inmigrante en Egipto, seguramente le tocó aprender la lengua egipcia, le tocó aprender las costumbres de Egipto, le tocó aprender de las religiones de Egipto. Se adaptó, pero no vendió sus principios. Sí. Piensen en Daniel, allá en Babilonia, igual. Le tocó adaptarse a las circunstancias y muchas veces las circunstancias no eran las que favorecían su creencia o sus principios, pero él se mantuvo fiel a sus principios y pudo convertirse en líder también, así como se convirtió José en líder también en el lugar en que estaban, adaptándose a las circunstancias sin vender sus principios. Tremendos ejemplos de adaptabilidad. El mismo Pablo en el Nuevo Testamento nos da algunos ejemplos de esa adaptación. Ustedes recuerdan cuando estuvo en el pasaje que nos narra allí en Hechos, cuando estaba en Atenas, hablando a todos estos filósofos. Usó las palabras de los filósofos, usó los poemas de los filósofos, usó la creencia de ellos al Dios desconocido y les decía, bueno, este Dios desconocido yo lo conozco y se los voy a hacer conocer. Se adaptó a ellos y predicó el evangelio allí en el Areópago de Atenas. Sí. Si miramos a Felipe, por ejemplo, en el pasaje del Felipe y el eunuco, se adaptó a las circunstancias, ¿sí? Hablarle a este extranjero, improvisar allí un bautismo, ¿sí? En el camino, aquí hay agua, vamos a bautizarlo, ¿sí? No esperar que fuera a las clases de catecúmenos, ni que tuviera que pasar por el examen del consistorio de la iglesia. Cree. Aquí hay agua, vamos a bautizarlo y lo bautizó. Esa es adaptabilidad. Y a eso necesitamos nosotros mirar también y considerar en nuestras vidas. De qué manera nos podemos adaptar a las circunstancias. El tercer elemento es ver la vida como una carrera, así como nos dice Pablo aquí en el texto bíblico. Es una carrera, ¿sí? Es una carrera y como carrera no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia, ¿sí? Y cuando corremos carreras de resistencia, no damos todo el esfuerzo al principio. Lo regulamos de tal manera que nos alcance hasta el final, ¿sí? Hablando de ciclismo, en estos días está sucediendo el Tour de Francia. Yo sé que a ustedes no les importa eso. Pero me gusta mirarlo, ¿sí? Y me causa curiosidad porque en estas carreras tan largas que son hasta 200 kilómetros y más, imagínense 5, 6, 7 horas montado en la bicicleta, un grupo de más de 100 ciclistas, obviamente hay gente muy buena, hay gente que no es tan buena. Usualmente en estas etapas tan largas, los que no son tan buenos
se van al principio y hay escape, ¿sí? Una escapada, y salen y se están al frente de la carrera 6 horas casi llegando a la meta. Y los buenos que han guardado energía bien descuentan el tiempo que les habían cogido y resultan ganando la etapa. ¿Hay un ganador? Sí. Todos se esforzaron, cumplieron. Pablo nos dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Mantengamos en mente un propósito en la vida. Nuestra meta está en los cielos, sí, pero tenemos que aprender a vivir aquí. Y aprender a vivir significa vivir de acuerdo a las palabras que Jesús nos dejó. Sirviendo, amando, adaptándonos para ser evangelizadores, para ser discípulos, para hacer discípulos. Ese es el propósito. Y el propósito principal es de que nosotros hagamos conocer el evangelio a otros. Ese es lo principal. Por eso nos deja el Señor aquí vivos. Sí. Porque como alguien dijo, somos los pies, las manos, la boca de Dios accionando en este mundo para que otros conozcan el evangelio. Hay mucha gente que lo necesita. Vivimos en este país en un momento en que hay una división tremenda, una polarización tremenda. Ocurre en nuestros países también. Y algunos vuelven la política como religión. ¿Han pensado en eso? Sí. No es que mezclen la religión con política, vuelven la política religión. Y se vuelven tan radicales que nadie los saca de allí. Porque su religión es la política, o el sentir político, o lo que un líder dijo. Pero necesitamos hacer de nuestra vida no religión, pero una experiencia de relación con Dios. Y eso lo necesitamos todos los días. Dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, eso es disciplina. ¿Sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y yo no sé si posiblemente su pastor se lo ha dicho, pero ser discípulo, y piensen lo parecido que es la palabra discípulo con disciplina. Las palabras tienen el mismo origen, ¿sí? Y ser discípulo es alguien que está bajo disciplina, ¿ve? Bajo entrenamiento, bajo formación. Eso somos. Y somos llamados a hacer a otros discípulos también. Y no hay mejor manera de aprender. Y déjeme decirlo por mis muchos años de maestro de escuela. No hay mejor manera de aprender que tratar de enseñar a alguien. En el momento en que usted se compromete a enseñar a alguien algo que posiblemente usted sabe o no sabe bien, usted va a depurar su aprendizaje y usted va a aprender más. Así de que si somos discípulos fieles al Señor, tratemos de hacer discípulos a otros lo más pronto posible para aprender más, para comprometerme más. ¿Sí? Y como dice la palabra misma, entre más responsabilidad tenemos, más grande va a ser la demanda. Así que yo de esta manera corro no como la aventura, dice Pablo. De esta manera peleo no como quien golpea al aire. En otras palabras, hay propósito en la vida, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y obviamente esto nada tiene que ver con flagelarse o hacer penitencia golpeándose el cuerpo. No, es
implica un sacrificio físico en términos de las necesidades que hay para auxiliar a otro, pero eso es disciplina. Disciplina a veces tiene que discernir uno entre qué tomo y qué no tomo, ¿sí? Qué hago y qué no hago. Y es cuando nosotros necesitamos pedir del Espíritu Santo discernimiento. Discernimiento para saber, número uno, como decíamos hace rato, saber en qué es la línea que no debo cruzar cuando ejerzo adaptabilidad para no comprometer mis principios. Discernimiento para evaluar situaciones de mi vida y ver de qué manera soy más disciplinado, más discípulo para el Señor, y ver de qué manera puedo instruir a otros. Así de que, mis hermanos, en conclusión, vivimos en un mundo cambiante. Esta sociedad secular dicta las reglas del vivir diario. Muchas de las normas sociales, aunque aceptadas por esta, van en directa contradicción con las verdades bíblicas. Necesitamos pedir a Dios una alta capacidad de discernimiento y por nosotros mismos poder evaluar nuestras acciones diarias. De la misma manera podemos discernir qué cosas podemos cambiar y adaptarnos sin sacrificar principios, con el pensamiento de que el propósito es que otros conozcan y abracen el Evangelio de Jesucristo. Debemos ejercitar una alta capacidad de adaptabilidad, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos impone necesidad de predicar este Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor o su pastor, no está llamado a decirle a usted qué tan larga tiene que tener la falda, qué tan largo tiene que tener el cabello, ¿sí? ¿Qué es lo más apropiado en su vida? Es el Espíritu Santo hablando en su vida. Sí. Y esa es la parte difícil. A veces pensamos que si el pastor dijo de que yo tenía que hacer así y hago así, con eso ya estoy salvo. No, es lo que Dios diga, lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón, en su capacidad que nos dé de discernimiento, de ser discípulos del Señor y vivir esa vida de discipulado. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, altamente, que les conceda las peticiones de su corazón a nivel personal, a nivel de iglesia, y que nos ayude en nuestro diario vivir. Oremos. Señor de toda gloria, te damos gracias, Señor, infinitas por tu preciosa palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina para interpretarla, pero especialmente, Señor, como tú mismo dices, tú pones el querer como el hacer. Pon acción en nuestras vidas, Señor. Pon acción en la vida de la iglesia. Pon acción, Señor, en esta congregación. Tú sabes sus necesidades. Y, Señor, yo te ruego de que tú te manifiestes en poder a través de tu Santo Espíritu, en cada vida, en cada corazón, en su pastor, Señor. Que los pueda guiar siempre, Señor, a servirte y glorificar tu santo nombre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino,
sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Voy a invitarles para que escuchemos esta bendición antigua, pero siempre actual. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé gracia. Que el Señor muestre su paz para con cada uno, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén.